Un saludo a todas las personas que están viendo este video. Mi nombre es Mariana Rojas y en esta oportunidad voy a hablar sobre un tema correspondiente al módulo de hematología: los linfomas de Hodgkin y linfoma no Hodgkin. Como definición, un linfoma hace referencia a un grupo diverso de neoplasias malignas que afectan a los ganglios linfáticos o del tejido linfoide. En otras palabras, es un tumor maligno del ganglio linfático que origina en las células del sistema linfático, es decir, los linfocitos, los cuales son células de defensa que se encuentran en los ganglios linfáticos y circulan por la sangre y la linfa. Sin embargo, en los linfomas existe una alteración de estas células que no han podido ser eliminadas por apoptosis, convirtiéndose así en células neoplásicas. Los linfomas clásicamente se clasifican en dos grandes grupos: los linfomas de Hodgkin y los linfomas no Hodgkin. El linfoma de Hodgkin es un síndrome linfoproliferativo de origen B, es decir, está en relación con los linfocitos B. Este se divide a su vez en 4 subtipos: clásico, nodular, de depresión linfocítica y rico en linfocitos. Por otro lado, en cuanto a los linfomas no Hodgkin, se han identificado más de 60 subtipos y estos no se limitan solo a los linfocitos B. Así, se clasifican en neoplasias de precursores B o T, neoplasias maduras de origen B y neoplasias maduras de origen T y NK. La epidemiología de los linfomas varía según el área geográfica, que se debe a la distribución de factores genéticos, ambientales y de estilo de vida. Con relación al linfoma de Hodgkin, en 2020 se reportaron un total de 83.087 nuevos casos y 23.376 muertes. Esta enfermedad afecta frecuentemente a varones y tiene una presentación bimodal, es decir, presenta un primer pico entre los 20 y 40 años y otro pico a partir de los 55 años. Tiene mayor incidencia en países desarrollados, pero la mortalidad se concentra en países en vías de desarrollo. Según el Observatorio Global de Cáncer de la OMS en 2020, Asia fue el continente con mayor incidencia y mortalidad. En segundo lugar en incidencia se encuentra Europa, en contraste con el segundo lugar en mortalidad, donde se encuentran los países de África. Si hablamos de la epidemiología del linfoma no Hodgkin, este supera en gran cantidad a la del linfoma de Hodgkin, por lo mismo de que su clasificación es mucho más amplia. Recordemos que existen más de 60 subtipos. En 2020 se presentaron 544.352 nuevos casos y 259.793 muertes. Esta enfermedad es más común entre los hombres de edad avanzada, mayores de 65 años. La incidencia y mortalidad, en primer lugar, se concentró en los países de Asia y en segundo lugar en los países de Europa. La etiología de los linfomas no es del todo conocida. Podríamos hablar de algunos factores de riesgo que están en relación con esta enfermedad, como las infecciones, la inmunosupresión, la genética y los estilos de vida. Con relación a las infecciones, el linfoma de Hodgkin está relacionado con el virus de Epstein-Barr y el virus de la inmunodeficiencia humana. En cuanto al linfoma no Hodgkin, aparte de los virus antes mencionados, también se encuentra el HTLV y los virus de la hepatitis B y C. La inmunosupresión está relacionada con las enfermedades autoinmunes, el trasplante de órgano sólido o células hematopoyéticas y la terapia con medicamentos inmunosupresores. De igual forma, la genética juega un papel muy importante. Se ha encontrado que en el linfoma de Hodgkin, los hijos de padre con linfoma de Hodgkin presentan 10 veces más riesgo de desarrollar la enfermedad, al igual que los gemelos monocigotos, quienes presentan más riesgo de desarrollar la enfermedad en relación con los gemelos dicigotos. Los antecedentes familiares en el linfoma de Hodgkin son también importantes. Y por último, el estilo de vida, en relación con el uso de tabaco, la exposición a pesticidas, la radioterapia y quimioterapia y el uso de fenitoína. Este último factor especialmente relacionado con el linfoma no Hodgkin. Se sabe hasta ahora que la enfermedad surge de la transformación maligna de las células del sistema linfático, en el caso del linfoma de Hodgkin afectando a los linfocitos B. Se sabe también que esta transformación está asociada a alteraciones genéticas de estas células. En el linfoma de Hodgkin son características las células neoplásicas que derivan de células B, las famosas células de Rett-Steinberg. Estas son células grandes y multinucleadas, con núcleos bilobulados, con centros de cromatina oscuros y halos pálidos, que dan como resultado una apariencia de ojo de búho en el examen histopatológico. Este tipo de células no son específicas de los linfomas, también están presentes en las infecciones por virus del herpes zóster, en mononucleosis infecciosa y en la adenitis postvacunal. En cuanto a los mecanismos de linfomagénesis del linfoma no Hodgkin, están presentes la acumulación de alteraciones genéticas en el genoma celular, la infección por virus oncogénicos,
como los antes mencionados, el virus del Epstein-Barr, el VIH, el virus herpes 8 o sarcoma de Kaposi, el HTLV 1 y 2 y el virus de la hepatitis C. Además, se encuentra la activación de protooncogenes por translocaciones o amplificaciones, la inactivación por mutación o de lesión de genes supresores de tumor, la estimulación y selección de un clon por un antígeno y la inmunodeficiencia del huésped. El linfoma de Hodgkin se divide, a su vez, en el linfoma de predominio linfocítico nodular, que presenta un CD20 y un CD45 positivo, y además presenta un tipo de células de red Stenberg modificadas, llamadas también células en formas de palomita de maíz. La otra clasificación se encuentra el linfoma de Hodgkin clásico, que presenta CD30 y CD15 positivo, y este tipo se clasifica a su vez en 4 subtipos, los cuales son rico en linfocitos, esclerosis nodular, celularidad mixta y depresión linfocítica. Con respecto al linfoma de Hodgkin clásico, rico en linfocitos, este afecta al 10%, en su mayoría hombres. Presenta las células de red Stenberg escasas y abundantes linfocitos, como su nombre lo indica. Clínicamente se presenta con adenopatías cervicales y es el subtipo de mejor pronóstico. Con respecto al subtipo de esclerosis nodular, este es el más frecuente y a diferencia de los demás subtipos, este predomina en mujeres jóvenes. Presenta células de red Stenberg ocasionales e histopatológicamente se observan células lacunares con bandas colágenas de aspecto esclerosante, de ahí su nombre esclerosis nodular. Este se presenta con masas mediastínicas y adenopatías cervicales. El subtipo de celularidad mixta afecta al 16%, presenta células de red Stenberg frecuentes y una heterogeneidad celular, presentando, además de las células de red Stenberg, un mayor número de histocitos, eosinófilos y células plasmáticas. Este se presenta a través de adenopatías localizadas que pueden ser en el abdomen o en el vaso o adenopatías generalizadas. El último, el de depresión linfocítica, es el que afecta al menos del 1%. Presenta células de red Stenberg abundantes y pocos linfocitos con fibrosis difusa. Este subtipo se encuentra comúnmente en pacientes inmunocomprometidos y se presenta a través de adenopatías generalizadas y es el de peor pronóstico. Los linfomas no Hodgkin se pueden clasificar de varias maneras, por ejemplo, según el tipo de células que afectan. Pueden ser de células B o de células T y NK. Con respecto a las células B, puede dividirse en neoplasias de células precursoras B o neoplasias de células B maduras. Y si afecta a las células T y NK, pueden ser neoplasias de células precursoras T o neoplasias de células T y NK maduras. De igual forma, podemos decir que se puede dividir en neoplasias de células precursoras, ya sea B o neoplasias de células precursoras T, y además en neoplasias de células maduras, ya sea células B o células T y NK maduras. Además, podemos clasificar al linfoma no Hodgkin según el curso clínico. Existen los linfomas de curso agresivo y los linfomas de curso indolente. A continuación, presento algunos de los tipos de linfoma no Hodgkin que son los más frecuentes o más preguntados en los exámenes. Tenemos al linfoma marginal esplénico, a la tricoleucemia y al linfoma folicular, que son de curso indolente, y al linfoma difuso de células B, al linfoma del manto y al linfoma de Burkitt, que presentan un curso agresivo. Con respecto al linfoma marginal esplénico, se observan linfocitos de aspecto velloso en la sangre periférica, por lo que se debe hacer un diagnóstico diferencial con la tricoleucemia. Además, clínicamente se presenta esplenomegalia e infiltración de la médula ósea con leucemización. Se presentan adenopatías de manera escasa e infrecuentes. La tricoleucemia presenta prolongaciones citoplasmáticas en forma de pelos y un halo perinuclear en aspecto de huevo frito. Clínicamente presenta esplenomegalia, anemia y hemorragias con pancitopenia e infecciones oportunistas, relacionadas en este caso la legionela y las micobacterias atípicas. El linfoma folicular es el segundo linfoma más frecuente. Es el prototipo de los linfomas indolentes. El paciente puede acudir tras varios años de enfermedad. Histológicamente exhibe un patrón nodular que traduce su origen en células del folículo germinal y se presenta con adenopatías indoloras, laterocervicales, axilares e inguinales. Con respecto al linfoma difuso de células B, este es el linfoma no Hodgkin más común en adultos. En la histología presenta células linfoides de gran tamaño con nucleolos visibles que infiltran el ganglio linfático de forma difusa y borran su arquitectura folicular. La clínica es variable y es el reflejo de la infiltración tisular y de los fenómenos comprensivos ocasionados por el tumor. Está relacionado con el SIDA y con el virus del Epstein-Barr. Con respecto al linfoma del manto, su origen se sitúa en las células de la zona del manto, como su nombre lo indica, que rodean al folículo linfoide secundario. Este presenta una afectación medular en el 80% de los casos, con leucemización y afectación del tubo digestivo en forma de poliposis colónica o del anillo de Waldeyer. Con respecto al linfoma de Burkitt, en la histología presenta un patrón difuso dando la imagen en cielo estrellado. Está frecuentemente asociado al virus de Epstein-Barr y es endémico en niños varones entre los 5 y 10 años de edad.
Este afecta a los huesos de la mandíbula y a los tejidos adyacentes frecuentemente. Las manifestaciones clínicas de los linfomas son variables y dependen del subtipo. En el linfoma de Hodgkin, la manifestación clínica más común es el aumento progresivo e indoloro de los ganglios linfáticos. Además, se presenta el signo de Hoster, que es el dolor de estos ganglios con la ingesta de alcohol. Además, la afectación extraganglionar es rara y solo se presenta en enfermedad avanzada. Los pacientes pueden consultar por fiebre de origen desconocido, que se acompaña de sudoración nocturna y pérdida de peso de más de 10% en 6 meses. Estos tres últimos son los llamados síntomas B. Además, se puede acompañar de prurito generalizado y problemas por compresión. A nivel de datos de laboratorio, vamos a encontrar en el hemograma una anemia normocítica normocrómica, en el perfil de hierro, una sideremia y una capacidad de fijación disminuida y la ferritina elevada. Además, en el hemograma también se podrá evidenciar leucocitosis y trombocitosis. En el caso del linfoma no-Hodgkin, también están presentes estas adenopatías indoloras de consistencia firme, tamaño variable y distribución asimétrica. Se presenta o se puede presentar con esplenomegalia y la afectación extraganglionar es más frecuente que en el linfoma de Hodgkin. Puede ser a nivel de médula ósea, del tracto gastrointestinal, el sistema nervioso central, los pulmones, piel, tiroides, etc. Además, los síntomas B se presentan con menor frecuencia que en el linfoma de Hodgkin y en caso se presentan suelen tener peor pronóstico. A nivel de datos de laboratorio encontramos una anemia normocítica normocrónica, alteraciones de la función hepática, un aumento del BSG y disproteinemias. Para realizar el diagnóstico de linfomas es necesario solicitar algunas pruebas, como una biopsia ganglionar adecuada que es indispensable para el diagnóstico, así como una historia clínica detallada, una exploración física cuidadosa y estudios de laboratorio que incluyan un hemograma completo, BSG, pruebas de función hepática y renal, entre otras. Asimismo, se puede solicitar una radiografía posterior-anterior y lateral del tórax y la PET-CT, que es indispensable para la estadificación y el seguimiento de la enfermedad. Asimismo, se puede realizar una biopsia ósea, una biopsia de afectaciones extranodales y una resonancia magnética si hay afectación del sistema nervioso central. En el caso del linfoma no-Hodgkin, también se deben considerar un proteinograma y la serología de los virus de la hepatitis B, C y VIH. El sistema de estadificación de Ann Arbor se aplica tanto al linfoma de Hodgkin como al no-Hodgkin. Sin embargo, hay que considerar que esta clasificación fue diseñada para el linfoma de Hodgkin, que suele presentarse con mayor frecuencia en estadios localizados y cuya diseminación es más predecible al realizarse por contigüidad. Este sistema de estadificación toma como un punto de corte al diafragma y se divide en 4 estadios. El estadio 1, cuando hay solo una afectación de una sola región ganglionar o estructura linfoide. El estadio 2, cuando existe una afectación de 2 o más regiones ganglionares en el mismo lado del diafragma. El estadio 3, cuando existe una afectación de regiones ganglionares a ambos lados del diafragma. Y el estadio 4, cuando se presenta una afectación diseminada de uno o más órganos o tejidos extraganglionares, que pueden ser la médula ósea, el hígado, pulmón, etc. Para el tratamiento de los linfomas es necesario tener en cuenta algunos factores pronósticos. En el primer cuadro se presentan algunos factores pronósticos que pueden ser utilizados en el linfoma de Hodgkin y en el cuadro inferior algunos factores pronósticos que pueden ser utilizados en el linfoma no Hodgkin de tipo agresivo. El tratamiento depende del subtipo y del estadio clínico del linfoma. Este debe ser individualizado y ajustarse al riesgo de cada paciente determinado por los factores pronósticos. Es importante resaltar que el factor pronóstico más relevante es la respuesta al tratamiento. En este sentido, la respuesta precoz medida por la PET-CT está cambiando los estándares de manejo de la enfermedad. Estudios recientes sugieren que los pacientes con linfoma de Hodgkin avanzado que tienen un PET negativo tras 2 ciclos de quimioterapia tienen un pronóstico significativamente mejor que aquellos en los que la PET es positiva. El tratamiento en sí consiste en quimioterapia, radioterapia o inmunoterapia combinada, y la mayoría de linfomas presentan una buena respuesta al tratamiento, por lo que el objetivo terapéutico es la curación total de la enfermedad. Eso sería todo, muchas gracias.